Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Tensión, escalada, invasión. Yo creo que el único término que no se puede utilizar o que no se ha utilizado si uno revisa en medios internacionales es guerra propiamente tal. O sea, yo hablaría de guerra relámpago. Claro, pero para tener una como decían definición, los alemanes. pero tener una definición entre 12.000 versus 3.500, por ejemplo. 12.000 la Federación Rusa, 3.500 los ucranianos. Me refiero a los tanques, al armamento. Es imposible que sea una guerra. Rusia es grande y siempre quiso ser grande. Porque a Pedro le decían Pedro el Grande. Muy grande. Porque los rusos siempre han tenido dos cosas. Primero, el temor a que se violen sus fronteras. Napoleón, el general francés, el emperador, l'empereur, decían los franceses, pero se llegó a las puertas de Moscú. Las fuerzas alemanas llegaron a las puertas de Moscú, prácticamente. Veían Moscú allá a lo lejos. Estuvieron a punto. Esto es la Segunda Guerra Mundial. Ha habido una reacción normalmente, además de los rusos, cuando empiezan a ganar las guerras brutales. Es decir, cuando los rusos empezaron a ganar las guerras, en la Segunda Guerra Mundial había solo fusilamiento. Fusilaron a una enorme cantidad de gente, no solamente alemanes, también a rumanos, también a italianos, y por lo tanto las reglas de la guerra se respetaron poco y nada. Fue una guerra brutal. Bueno, en medio de esta brutalidad yo quiero recordar un contexto, ¿no es cierto? Antes de la Segunda Guerra Mundial hubo un pacto. Estas cosas les gusta a mucha gente olvidarlas. Hubo un pacto que se llamó el Pacto Ribbentrop-Molotov. ¿Quién era Ribbentrop? Bueno, el canciller de Hitler. ¿Quién era Molotov? El canciller de Stalin. Y este fue el pacto que les permitió a ellos atacar Polonia. En algún momento, la Alemania nazi de Hitler y la Rusia comunista de Stalin fueron aliados para repartirse Polonia. Y hay que recordar que fueron los rusos los que asesinaron a 10.000 oficiales polacos de un disparo en la cabeza. Se llama, y estuvieron sepultados en lo que se llama las fosas de Katyn. ¿Por qué cuento todo esto? Porque esta es una historia larga, una historia de avances, de retrocesos militares, estoy hablando, de brutalidades extremas, donde ha habido masacres constantes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la Unión Soviética, que es lo que surgió como potencia después de la Segunda Guerra Mundial, se desmoronó como un castillo de naipe. Fue vencido por la tecnología occidental, por el mundo occidental, por la potencia económica de Occidente. Y lo que pretende Putin es reconquistar en buena parte esa influencia que tenía Rusia y transformarlo en un actor internacional. Cuando cayó la Unión Soviética se pensaba que del mundo bipolar había un mundo unipolar. Y algunos hasta dijeron, algunos señores muy conocidos, dijeron que este es el fin de la historia, ¿no? Hay libros sobre eso. Se acabó la historia. La historia nunca se acaba. Porque surgió China, porque Rusia sigue surgiendo, porque está India. Hoy día, atención, en la conferencia de prensa Joe Biden, alguien le preguntó a un periodista inteligente, le preguntó, perdón, India, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Conversaron? Conversamos, dijo Biden. Porque nadie puede ignorar un país de más de 1.000 millones de habitantes, pues, como es India. Sí. India, que además tiene una frontera extensa ¿con quién? Con China. Sí. Entonces, geopolíticamente, el mundo está muchísimo más complicado que hace 15 años, porque surgen nuevas potencias, porque las tecnologías permiten que potencias medias tengan una influencia muy grande. Por ejemplo, pongo un ejemplo, Turquía, que ha desarrollado una industria bélica militar, con drones, por ejemplo, muy importante. Entonces, ¿y por qué hablo de Turquía? Porque hace poco hubo una guerra en Armenia, ¿o no? Y resulta que quienes derrotaron a los aliados de los rusos en esa guerra, Azerbaiyán, Armenia, hace algunos meses, los turcos con sus drones. ¿Y por qué hablo de Turquía, potencias medias emergentes?
Porque en Libia, pues que Libia está dividido en una guerra intermitente civil, resulta que los rusos, los mercenarios rusos apoyados por los rusos, fueron derrotados nuevamente. ¿Por quién? Por los turcos. O sea, los rusos no es que hayan ganado las últimas batallas todas, ganaron en Siria, sin duda, pero no ganaron en la última guerra Azerbaiyán con Armenia y tampoco en Libia. Hoy día han ganado. La arremetida rusa fue una blitzkrieg, realmente una guerra relámpago, donde se utilizaron todos los medios posibles, desde andanadas de misiles hasta fuerzas especiales, a fuerzas aerotransportadas en helicóptero, información de inteligencia con un ataque preciso, quirúrgico, en contra de instalaciones ucranianas, principalmente todo lo que son armas antiaéreas, todo eso fue destruido, centros de comando destruidos. O sea, fue una opción quirúrgica y está a punto de caer Kiev. O sea, no aguantaron nada, pero en horas. Y por lo tanto, esta es una invasión a toda escala. Y esto tiene un correlato, que es Europa. Europa Occidental, los 27 miembros de la Unión Europea, los miembros de la OTAN, una especie de brazo militar. Europa no quiere pelear. La verdad es que Europa está en otra, no quiere tener más guerra. El siglo pasado tuvo 2 guerras terribles y ya no hay voluntad de pelear. Yo quiero decir que los países no solamente tienen que tener una infraestructura militar para tener potencia bélica, sino que también una gran infraestructura económica. Sostener una guerra es un esfuerzo económico gigantesco. Toda la economía se transforma en economía de guerra para mantener los frentes. Y resulta que la economía rusa no es una economía grande. Rusia vive, muchos se van a sorprender, vive de commodities. Rusia es el segundo o tercer productor mundial de petróleo. Alguien sabe, todo el mundo piensa en los árabes, en Dubái, en Qatar, en Arabia Saudita. No, Rusia. Rusia es un territorio enorme, 140 y tantos millones de habitantes, con gas, proporciona prácticamente la mitad del gas a Europa. Sin el gas ruso, los europeos empiezan a pasar frío, las industrias empiezan a sufrir, el precio de los combustibles los hace muy poco competitivos, ¿no es cierto? Y sin embargo, Rusia tiene un PIB, un Producto Interno Bruto modesto, tiene, lo decíamos en otra edición de Radiograma, el PIB de Italia. No tiene más que eso, con todos esos recursos naturales que los exporta. Entonces, el sector industrial ruso es un sector militar muy importante, aviones y otros misiles, pero en general la infraestructura industrial rusa es débil, porque si no sería mucho más fuerte. La esperanza de vida en Rusia, ¿a cuánto asciende? Poco más de 70 años. O sea, es una población que sufre porque se gasta la plata en esto, en las aventuras militares, en armas, en unas fuerzas armadas gigantescas. Pero de todas maneras, la OTAN, si la OTAN está Estados Unidos también, OTAN más todos los países europeos, mucho más que Rusia, muchísimo más. El problema es que para pelear hay que tener voluntad de pelear, y naturalmente que esto trae enormes consecuencias mundiales, ¿no? Una guerra, ¿quién va a tomar la decisión de ir a la guerra? Por Ucrania no. Ahora, ¿esto sucedió antes? Bueno, a la gente que le gusta la historia, verá que antes, podrá suponer, ¿no es cierto?, o recordará que antes de la Segunda Guerra Mundial también hubo invasiones que finalmente fueron toleradas por Occidente y que después, al final, ante tanta tolerancia, empezó la guerra. O sea, Hitler pensaba que el ataque a Polonia no iba a despertar la reacción de los países occidentales, de Francia o de Inglaterra. Pero antes se habían anexado Austria, ¿no?, en 1938. Y antes se habían anexado los Sudetes, ¿no?, antes de la invasión a Austria. En fin, estoy recordando cosas históricas en el sentido de que muchas veces Occidente no quiere pelear, pero al final tanto va el cántaro al agua que el cántaro se rompe. Yo no sé si esto es lo que va a pasar ahora, si este es el inicio de Vladimir Putin, que ha sido de una dureza que yo no veía en un dirigente político, en un presidente de un país hace muchos años. O sea, perdone, Ronald Reagan es una alpargata. Ronald Reagan, el típico presidente duro norteamericano, ¿no es cierto? Es el cowboy, el hombre que estaba dispuesto a sacar las armas en cualquier instante, al que se le atribuye en parte la caída de la Unión Soviética.
Naturalmente que eso no es exactamente verdad, pero se le atribuye por este carácter que tenía del típico norteamericano pronto a desenfundar el arma. No, Putin, las declaraciones, la cara, la rudeza, la rigidez, la amenaza. Yo no sé si en esta edición, Néstor, vamos a escuchar algo de las palabras de Putin cuando amenaza a Occidente. Sí, vamos a tener todo ese audio que creo que lo tenemos, lo escuchamos todos, ¿no es cierto?, aquí en la radio, pero tenemos que tenerlo al aire. Esa rudeza yo no la veía hace no sé de cuándo. Posiblemente en los tiempos de la Unión Soviética, los dirigentes soviéticos cuando amenazaban con una guerra nuclear. Estamos hablando de hace muchos años, pero ahora en el último tiempo jamás. Muy duro Putin. Y vamos a ver qué es lo que sucede. El paquete de medidas que ha anunciado Joe Biden y que antes lo hizo Francia, que lo hicieron los países europeos, ¿cuánto puede incidir en cortarle literal, digamos, los recursos? Porque anunciaron que los bancos rusos que operaban tanto en Europa como en Estados Unidos se embargan. A ver, pero veamos lo siguiente. ¿Cuál es el país más grande desde el punto de vista económico? ¿Cuál es la primera potencia europea? Alemania. Alemania, sí. ¿Cuál ha sido se va a quedar sin gas. ¿Cuál ha sido el país más débil en esta pasada? Alemania. A él le falta una pata a Europa. O sea, no se ha dicho, pero todos entienden que la presión que hubo de otros países europeos para que el actual canciller Olaf Scholz anunciara que ni siquiera es que cancela el proyecto de tubería de gas, sino que simplemente era que suspende la acreditación. Europa tiene muchísimos problemas, tiene problemas de competitividad, problemas económicos, pero tiene un problema de voluntad. Y Alemania es un país quebrado desde ese punto de vista. A ver, con todo el trauma de la Segunda Guerra Mundial, perdón, nadie lo quisiera, si no estoy diciendo que esto sea tan extraordinario, ¿quién no tendría ese trauma? Pero Alemania está quebrado, Alemania no tuvo voluntad. A Alemania le vienen pidiendo hace mucho tiempo sus socios europeos y también Estados Unidos que aumente su gasto militar, y hace pocos días, 4, 5, 6 días, anunció que aumentaba su gasto militar al 3% del PIB. Pero Alemania tiene unas fuerzas armadas que no corresponden al tamaño de su economía, son mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque no hay voluntad. Entonces, con una Inglaterra muy disminuida. A ver, Inglaterra es una isla y por lo tanto siempre fue una potencia marítima. Todos saben que la Armada Británica hoy día es una armada muy reducida, que no es lo que era, que no tiene una gran presencia a nivel intercontinental, a nivel mundial. Entonces, países europeos que han ido reduciéndose y que no tienen voluntad. ¿Son mucho más que Rusia? Lejos. Tienen más soldados, tienen más tanques, tienen más buques de guerra, tienen tecnología, pero no hay voluntad. Entonces, el problema es que pelear por Kiev, estoy hablando de la capital ucraniana, ¿no? Por Crimea pasó lo mismo, acuérdense que hubo una tensión, que se dijeron cosas y al final... Y lo que pasa además es... La península de Crimea quedó en manos de los rusos. Lo que pasa es que Crimea, el puerto de Sebastopol, el Mar Negro, son fundamentales desde el punto de vista geoestratégico para que Rusia pueda salir al Mediterráneo a través del estrecho de los Dardanelos. Entonces, ahora, todo esto, todos lo sabemos, o sea... si alguien estudia las guerras europeas o qué es lo que ha pasado, se repite porque la geografía no cambia. Cambian los misiles, claro, se puede disparar lejos, pero al final los buques tienen que pasar. Y Rusia tiene el problema del acceso al mar, o sea, lo tiene de todas maneras, y por lo tanto el acceso a Crimea era fundamental para obtener puertos, y los obtuvo mediante una invasión el año 2014. La situación es extremadamente grave y yo no sé, a ver, dicen que podría Estados Unidos prohibir que Rusia utilice el sistema SWIFT. ¿Qué es lo que es el sistema SWIFT? Son los códigos para que usted haga transferencias al extranjero. Si usted hace una transferencia a un banco para poder pagar una importación, hay un código SWIFT. Todos los bancos tienen este código. Si se elimina el acceso a los códigos SWIFT para Rusia, algunos dicen que no podrían tener comercio exterior, ni exportar petróleo, ni exportar nada, ni exportar sus armas, ni... Puede ser, pero yo creo otra cosa. ¿Factor China? Claro. Sí, claro. Lo hacen a través de China. Y alguien le va a decir algo China, a los chinos. Vietnam. Pero China principalmente. Y alguien le va a decir algo a los chinos, ¿no?
O sea, ¿se va a abrir un segundo frente con China? Recordemos que Putin tiene relaciones muy buenas con China. Estuvo en China hace 2 semanas. Exactamente, en plena crisis. Y por lo tanto aquí el juego es... A ver, pasa otra cosa también, para terminar en esto, para no aburrir a nuestros auditores, pero pasa otra cosa. Rusia, en algún momento... A ver, Rusia nunca ha tenido libertad, porque pasaron de los zares al sistema comunista, que es donde no había libertad, y con Putin no hay libertades. Puede haber un poco más de libertades, obviamente, que bajo el sistema comunista, pero no las hay. No hay oposición y a los opositores los matan o los encarcelan. Esa es la verdad. Entonces, es un país sin libertades, es un país autoritario. Entonces, normalmente, o sea, hace muchos años, Rusia tuvo una vocación occidental. Por algo se construyó lo que se llama San Petersburgo. San Petersburgo fue una creación, una ciudad hermosísima, con arquitectos italianos, es la ciudad más occidental de Rusia, en el intento de acercarse a Occidente. Eso fue en los tiempos rosarios. Pero ¿qué ha pasado? Que Rusia en los últimos tiempos se ha alejado de Occidente. Eso es lo que ocurre. Esa relación ya empieza a perderse, pese a que históricamente los rusos han tenido, olvidémonos de la Segunda Guerra Mundial, han tenido una relación estrecha con los alemanes. O sea, muy estrecha. Para la Primera Guerra Mundial, recordemos que Alemania se enfrentó a Rusia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero resulta que el Kaiser alemán con el zar de Rusia eran primos, pues. Si estaban relacionados, pues, eran primos. Uno le decía Niki al otro, y el otro le decía, no me acuerdo cómo. Entonces, Niki y hablaban en inglés, por si acaso. Pero tenían relaciones eran parientes, y por lo tanto hay una relación. Esto se alejó. Y lo segundo, a nivel mundial. ¿Por qué es importante la relación Rusia-China? Entre otras cosas, porque hay una tesis a nivel mundial de que Occidente y sus instituciones están en decadencia. De que la democracia, como la conocemos nosotros, está en decadencia. Porque lo que nosotros conocemos como libertades es ineficiente. Y es ineficiente desde el punto de vista económico, es ineficiente desde el punto de vista militar, desde el punto de vista geopolítico, de las capacidades de los países por influir. Eso es lo que dicen los chinos. Miren Occidente con sus problemas. Aquí no tenemos chalecos amarillos. Aquí no tenemos gente protestando en las calles. Aquí no tenemos huelga. Aquí Estamos ordenados. Nosotros somos la nueva alternativa mundial, el orden, el progreso, el desarrollo económico. Y en Rusia está en lo mismo. Claro, el tema es la coyuntura del por qué. Que muchos auditores, de hecho, nos preguntan, está bien, entendemos el concepto de la explicación, pero ¿por qué ahora? Y ahí lo que digo... Por la debilidad de Occidente. Claro, pero ¿por qué el momento de atacar ahora? ¿Por qué? Y ahí es donde hay algunos que apuntan a que esto se veía venir por la OTAN, porque querían pasar, la OTAN estaba en una negociación justamente con Ucrania. Sí, pero no tenía para cuándo Ucrania entrar a la OTAN. No, ni para cuándo. O sea, esa negociación no tenía visos de llegar a un resultado. Por lo tanto, no es algo inmediato. No era una necesidad. No era inmediato, pero ¿cuáles son las razones de haber partido ahora y no haberlo hecho en otro momento? Yo creo que Putin... Esa es la pregunta, digamos, que nace a raíz de todo. A mí me llama la atención el estado emocional de Putin, porque al verlo es extraño. Lo digo de cierta manera. Véanlo, escúchenlo. Pero en segundo lugar, yo creo que la debilidad de Occidente, me refiero de Europa Occidental, es cada vez más patente. Europa Occidental está dominada por una burocracia internacional. O sea, todo el mundo mira a Bruselas. ¿Qué es lo que hay en Bruselas? Está el Parlamento, ¿no es cierto? El Parlamento Europeo, la Unión Europea. Y hay una burocracia internacional que vive, algunos dicen, parasitan, de todo el sistema europeo, con funcionarios internacionales súper bien pagados, que guardan sus puestos, que no piensan en el interés general, sino que en un interés particular, con pensiones gigantescas. Entonces, Europa totalmente anquilosada desde el punto de vista de la burocracia internacional. Algo pasa en Europa, y la falta de voluntad absoluta de imponerse y de imponer ciertos términos. ¿Será capaz Europa de defender las libertades, por ejemplo? Porque al final lo que se está discutiendo hoy día en el mundo es que si los regímenes autoritarios son más eficientes, son mejores, le permiten a los países desarrollarse mejor a nivel internacional que la democracia.
Yo no creo eso, pero sí lo cree Xi Jinping, sí lo cree Putin, sí lo cree Orbán, sí lo cree Lukashenko de Bielorrusia, sí lo creen varios. Y esta es la gran disputa ideológica y que se viene en estos momentos. Y por lo tanto esto no es solamente una cuestión militar, sino qué sistema se va a imponer. Occidente totalmente debilitado. Hagamos un alto. Hagamos un alto. Información plural, opinión independiente.